Conectando. Hola, bienvenido a la conferencia número 4. Mi nombre es Franci y el tema de hoy son los 7 centros de la máquina humana. Esta es una conferencia vital para todos nosotros porque nos va a permitir conocer dónde está cada uno de nuestros centros energéticos, qué función tiene, por qué están ahí, cómo hacemos para que estos centros giren de la forma correcta, ¿sí? Cómo podemos ahorrar energía y qué puedo hacer con cada uno de estos defectos. Estos centros los conocen a veces como los chakras, pero no son los chakras, ¿sí? Esta es la base de los chakras, porque como pueden ver en la imagen, están en la misma posición, ¿sí? Ya de aquí pues salen los chakras, pero ellos dependen del buen funcionamiento de cada uno de estos centros. Por eso esta conferencia es vital, que nosotros conozcamos a profundidad estos centros y sobre todo pues que lo pongamos en práctica porque aquí encontramos la vitalidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con el centro sexual. Este centro sexual tiene un gran poder, ¿sí? Aquí está lo que es esa energía creadora sexual. Hoy en día escuchamos hablar mucho acerca del Kundalini, ¿sí? El despertar del Kundalini, que eso es una energía muy poderosa. Pues ahí es donde yace esa energía sexual, para que esa energía ascienda, para despertar ese Kundalini. Todos los otros centros energéticos deben de estar funcionando correctamente. Si no lo están, pues no es posible que esa energía ascienda por toda nuestra columna vertebral. Andrés. Denme un segundito, por favor, que me estoy quedando sin batería. El cargador lo traje también. Gracias, hijo. Bueno, ya que tenemos cargando, estamos bien. Entonces aquí ya yace esa poderosa energía creadora sexual. Esta energía, como su nombre lo dice, es creadora, nos permite crear por medio de la sexualidad. Entonces, por medio de la práctica de suprasexo, que es la práctica donde no se llega al orgasmo y no hay eyaculación, esa energía pues va a regenerar todo nuestro cuerpo físico, nos va a permitir crear los cuerpos existenciales del ser, del cual más adelante hablaremos acerca de estos 7 cuerpos, ¿sí? Por medio de esa misma práctica, pues también nos permite la reproducción de la especie, porque en ese caso solamente va a salir un espermatozoide y el resto de esa energía sexual pues no se va a desperdiciar. A cambio que cuando hay fornicación, entonces es lo que se le llama el infrasexo, porque hay una reproducción del ego. Pero siempre que se tiene sexo, hay una creación, ¿sí? Ya que nosotros no vemos esas energías, es diferente, pero siempre hay creación. Como podemos ver, este centro está el sentido del tacto y el defecto de la pereza. Entonces vamos a ver qué relación hay aquí. El tacto siempre es necesario para una práctica de sexo, pues obviamente si no, no habría penetración, ¿cierto? Pero miremos lo que cuando está esa parte de enamoramiento, cuando recién nos gusta la persona, que esas miraditas van, esas miraditas vienen, ¿qué es lo que desea uno? El acercamiento, ¿cierto? O sea, tener la persona cerca, poderla abrazar,
cogerle la mano, que le toquen a uno la cara, que el cabello tan bonito, que lo consientan, o sea, todo eso, parte de toda la sexualidad tiene que ver con el tacto, ¿sí? Ahora diríamos, pero entonces, ¿de dónde viene la pereza? ¿Pereza por qué? O sea, ¿eso por qué está ahí? Habría, primero que todo, que ya conocer el suprasexo, ¿sí? O sea, las personas que ya lo han vivido, podemos dar fe de ello, de que ahí es donde uno ve cómo nace la pereza hacia esa práctica, ¿sí? A pesar de esos múltiples beneficios que tiene, el ego no nos lo permite, entonces siempre trae la justificación, ¿sí? Como es necesario tener estos centros energéticos funcionando bien, correctamente para esa práctica de sexo, pues le trae a uno de ese pensamiento de que hoy trabajó usted mucho y usted no tiene energía para la práctica, eso es mejor que lo deje para mañana. ¿Por qué mejor no ponemos el despertador y así dormimos un rato y ya después se hace la práctica? ¿Sí? Entonces, siempre van a venir formas, hasta el mismo, hasta la misma forma de ser, de decir, ay, qué pereza. ¿Sí? Entonces, pero si es para una práctica infrasexual, siempre hay ánimo. ¿Sí? O sea, ahí sí esa pereza no existe, ¿sí? Es todo lo que es hacia las cosas de la conciencia. ¿Sí? Si usted trata de hacer una práctica de meditación, de desdoblamiento astral, de sentarse a estudiar un defecto, se va a dar cuenta de que no siempre está esa buena disposición para la práctica, ¿cierto? Pero si nos llama una amiga a decirnos de que hoy en la casa se van a reunir varios amigos, vas a venir, ahí sí nos sale esa emoción, que es que va a haber un asado, ahí sí viene la disposición, es muy diferente, pues igualmente pasa aquí en esa práctica de sexo, pero es algo normal porque somos seres humanos y es nuestro ego el que se adueña de cada uno de esos centros. Es por eso de que no están funcionando correctamente, ¿vale? Bueno, entonces ya sabiendo cómo funciona ese centro, pues vamos a continuar con el siguiente, ¿sí? El siguiente centro entonces es el centro instintivo. Ese centro instintivo tiene un montón de cosas que vamos a ver, ¿sí? O sea, es sorprendente la sabiduría. Cada centro tiene su propia conciencia y tiene su propia sabiduría, sino que este centro en específico tiene y se encarga de muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, como podemos ver, su función, como nos lo dice aquí, es aprender con H. ¿Qué significa que es aprender con H? Significa de que aprende pero de la vivencia, y de esa vivencia él saca ese hondo significado de lo que pasó ahí y lo guarda. De ahí viene entonces el instinto de conservación, ¿sí? No diría, pero ese instinto o sea, ¿por qué? ¿De dónde nació? Es una sabiduría de vidas anteriores por las que ya el cuerpo ha pasado. Lo podemos ver en la naturaleza, ¿sí? O sea, algo que uno puede ver. Veamos la naturaleza con estos cambios climáticos, como ella misma, esa preservación, ese sentido, ese instinto de preservación la ha vuelto más fuerte. Miremos los animales cómo empiezan a cambiar sus patas, empiezan a cambiar el cuerpo por encima, o sea, todo de acuerdo al lugar en donde están y de acuerdo a estos cambios los animales empiezan, porque hay ese centro instintivo de sabiduría que por su propio instinto de conservación ya le hace que el cuerpo, porque de eso se trata este centro, de toda la vitalidad del cuerpo, él mismo genera esa protección, ¿sí? Encontramos aquí el instinto de reproducción, ese instinto maternal. ¿Quién nos enseñó a nosotras las mujeres a dar a luz? Eso es un instinto, o sea, esa es una sabiduría que es propia de este instinto, ¿sí? El instinto asesino. Uno dice, es que yo no sé, yo no tengo ni la más mínima idea, pero en el momento en que nosotros nos vemos enfrentados a una situación, uno dice, yo no sé cómo lo hice, ¿sí?
podemos ver que muchas personas dicen, es que no tengo ni idea cómo, pero se sale la persona por instinto defendiendo y lastimosamente pues a veces hasta asesinando a otro, y cómo lo hizo no lo sabe, porque todo eso es de este centro que estamos hablando, ¿sí? Este centro se encarga de manejar todas las aguas de nuestro cuerpo físico. Entonces maneja todo lo que es también la sangre, ¿sí? Las células, o sea, él se encarga de toda la vitalidad de este cuerpo físico. Gracias a él depende nuestra salud. Ahorita adelante vamos a volver a hablar de cómo él carga cada uno de estos centros, porque de él depende toda nuestra vitalidad. Este centro, seguimos hablando de aprender, pues tiene otro tipo de aprendizaje que ya no es con la H, ¿sí? Entonces, con H, él aprende, si estamos hablando del ego, aprende de defectos, pero ya no lo vuelve a repetir. Por ejemplo, para que nos quede más claro, una persona que consuma drogas o alcohol, ¿sí? Decide no volverlo a hacer, pero reprime, ¿sí? Llega un 24 de diciembre, un 31 de diciembre y dice, ay, tan rico, todos ahí brindando, qué rico yo tomarme aunque sea una copita, pero no lo hace porque sabe que después no va a poder volver a parar y que va a recaer. Entonces ahí no hay un aprendizaje, ¿sí? Hay un aprendizaje cuando la persona ha reflexionado, ¿sí? Cuando ha caído en cuenta de todo el daño que le hizo a las otras personas con ese vicio, todo el daño que se hizo a sí mismo, a su cuerpo físico, a su mente. O sea, cuando ya realmente hay una comprensión a fondo, entonces esa conciencia se lleva esa sabiduría, ¿sí? Mientras que la forma de aprender sin H de este centro es a través de una memoria mecánica que lo repite y lo repite y lo repite tantas veces de que ya simplemente lo mecanizó, como montar bicicleta. A un principio poníamos cuidado con qué pie íbamos a empezar a pedalear, pero de un momento a otro ya simplemente uno se monta e inicia, ¿sí? Porque ya se volvió algo mecánico. Pero aquí encontramos que este defecto que hay aquí es la codicia. Y la codicia siempre me está pidiendo más, pero más de qué, de lo que a mí me gusta, de lo que yo deseo, porque las cosas que a mí no me gustan, entonces esas cosas si yo no los quiero más, ahí sí no hay codicia. Entonces por eso es que vemos ese defecto ahí justamente en ese centro. Siguiente centro está a la altura del ombligo sobre la columna vertebral, ¿sí? Tenemos aquí el centro emocional inferior, como su nombre lo dice, es acerca de emociones. Aquí sentimos tanto emociones negativas como emociones positivas. ¿Qué vienen a ser las emociones verdaderas? Son del altruismo, ¿sí? Ese verdadero deseo de servir y de amar desinteresadamente. Por ejemplo, ayudarle a una persona a cruzar la calle. Sé que no la voy a volver a ver, que no la conozco, que si no puede ver ni siquiera me puede reconocer por si otro día me vuelve a ver. O sea, no queda nada, pero me queda una gran emoción de una verdadera felicidad de haber servido, ¿sí? Ese ánimo y ese anhelo de la conciencia de continuar sirviéndole a los demás, ¿sí? Encontramos aquí entonces las emociones negativas, esas emociones de enojo, de ira, de envidia, de rencor, de euforia, todo tipo de emoción que lo que hace es dañar nuestro organismo, ¿sí? Volvernos inestables. Por eso está el enamoramiento, porque es diferente amar a estar enamorado, ¿sí?
Entonces aquí encontramos todo ese tipo de emociones. Esas emociones negativas pues nos roban la fuerza. Vemos como una persona con problemas de tanto pensar y estar sintiendo ese miedo, lo consume, ¿sí? Porque nos roban el fuego. Este centro tiene como sentido el olfato y el defecto es la lujuria. ¿Qué tiene que ver esto ahí? Mire, por ejemplo, si tienen en la casa un perro, ustedes sienten el animal cómo sabe la perrita que está en calor, cómo inmediatamente ellos la detectan, ¿sí? Ahí mismo les activa ese defecto de la lujuria. Vemos hoy en día cómo nos venden perfumes con hormonas para atraer, ¿sí? Porque este sentido del olfato está muy conectado con el defecto de la lujuria. Voy a mirar si estamos por aquí sin problemas en transmisión. Sí, ok. El siguiente centro es el centro intelectual inferior. Este centro intelectual está a la altura de la laringe sobre nuestra columna vertebral. Aquí, como su nombre lo dice, todo tiene que ver con la mente, ¿sí? No, yo me equivoqué. A esa altura no está. Está a la altura del corazón, ¿sí? A la altura de nuestro corazón se encuentra este centro intelectual. Por eso dicen, no piense, ¿sí? ¿Por qué no debo de pensar? Porque si yo me concentro en mí o simplemente no permito ese pensamiento de miedo que me está atacando, va a poder actuar la intuición que está ahí en el corazón. Entonces, si yo me calmo y dejo que este huracán de mi mente calme, voy a poder escuchar lo que me dice el corazón, ¿sí? Entonces, por eso también se encuentra a esa altura. Su función es todo tipo de pensar, ¿sí? Cualquier recuerdos, remordimientos, entonces todo eso son cosas del pasado, pero están ahí en este centro. Cosas del futuro, ¿sí? Lo que yo, como me idealizo en 10 años, cualquier cosa que yo planeé para mañana, todos los proyectos, todos los anhelos, pues están aquí en este centro, ¿sí? Ese centro es, como su nombre lo dice, intelectual, que viene de la palabra inteligente, ¿sí? Pero inteligente no es ser sabio, es diferente. Yo puedo conocer y leer 100 libros acerca de algo, pero es que si yo no lo pongo en práctica, de nada me sirve, ¿cierto? ¿De qué me sirve estar hablando que según X persona uno en la vida debería de ser así o así, si es que yo no lo pongo en práctica? Sí, yo quiero cambiar y leo libros, pero no hay un cambio porque no lo pongo en práctica. Entonces soy inteligente para hablar, ¿sí? Pero mis formas de ser, mis decisiones no lo son, porque es algo superior la sabiduría, ¿sí? Entonces vemos que está relacionado con el sentido que es el oído y el defecto que es el orgullo. ¿Qué tiene que ver esto? Conocen una persona intelectual, sabe como Wikipedia, sabe de todo. Usted le pregunta de ciencia, le responde de astrología, de medicina, de historia. O sea, es rico porque sabe de todo, ¿sí? Pero si miramos esa otra parte nos vamos a dar cuenta como siempre está pendiente, escuchando para siempre alimentar su orgullo de sapiencia, ¿sí? Entonces está escuchando que están hablando y entonces escucha, por ejemplo, un youtuber. Entonces está la esposa en la casa escuchando a un youtuber ahí y él está ahí parando la oreja y le dice, eso no es así, él está equivocado, él no sabe, porque es que en el año X
pasó fue esto y esto y esto, y por eso se dio eso. Es que es mucho ignorante. Entonces está ahí. Pero ¿qué pasa si le pasa al contrario? De que, porque es que no nos lo sabemos todas, ¿sí? Entonces, si pasa al contrario, que antes alguien, él está ahí hablando y hablando de todo su intelectualismo, de todo lo que sabe, y llega otra persona y le cuenta algo que él no sabía. Y entonces, no, es que eso no es así, que sí, hombre, que no. Bueno, lo miran, la persona después no quiere continuar ahí, o sea, inmediatamente no quiere seguir escuchando, ¿sí? ¿Por qué? Porque está relacionado con el orgullo, ya se quiere ir, ya no le simpatiza a esa otra persona. Así somos. Bueno, no tengo nada más que decirles en este momento acerca de ese centro. Igual ahorita nos vamos a devolver a ver cómo funciona cada uno, cómo los recargamos de energía, cómo desgastamos la energía en nuestro día a día en cada uno de esos centros, cómo vamos a hacer para no gastar esa energía y utilizarla sabiamente en el transcurso del día. Centro motor. En este centro motor, entonces su función es hacer. Está a la altura de la laringe, ahora sí, y está encargado de todas las obras, ya sean las obras de que son motrices, de movimiento, también son obras las palabras y las omisiones, porque nosotros con las palabras construimos o destruimos. Igualmente hace la omisión, ¿cierto? O sea, si yo hablo, uno dice es que si hablo malo, y si me quedo callada, también. Entonces es porque hay siempre una creación ahí, ¿sí? Hay una obra. Entonces en este centro vemos que está relacionado la ira con la vista. ¿Cómo se relaciona esto? Esto lo vemos siempre que vemos el noticiero, ¿sí? O sea, siempre que hay esas noticias que nos impacta, que uno dice que eso es injusto, inmediatamente me produce ira ver esa injusticia y uno dice las obras, ¿sí? Eso no le provoca estar ahí para ahorcar a esa persona y se dice es que ojalá lo quemen. Sale, decimos que tengo un nudo en la garganta, porque hasta de pronto, si estoy en un restaurante, hasta me trago la rabia y la ira y lo que me produce esto, porque estoy con más personas, pero siento ahí mismo aquí en la garganta ese nudo que no me lo permite, ¿sí? Bueno, hasta aquí, estos 5 centros son centros inferiores. ¿Qué quiere decir que sean centros inferiores? Significa que nosotros no tenemos dominio de ellos porque son nuestras formas erróneas de ser los que se han encargado de manejar cada uno de estos centros y por eso terminamos nosotros haciendo y diciendo cosas de las cuales uno después se arrepiente o dice es que yo no sé por qué hice eso, es que yo no sé a mí por qué se me salió, es que yo no sé qué voy a hacer con esa boca mía, porque esos centros porque esos defectos se han adueñado de cada uno de estos centros. Entonces llevan a esta máquina humana, a nosotros como títeres, a hacer cosas que ellos quieren y no lo que nosotros queremos. Entonces esos 5 centros inferiores están totalmente desconectados de esos otros 2 centros superiores, como su nombre lo dice. Entonces son centros que son de una vibración superior, de una sabiduría superior. Entonces tenemos centro emocional superior. La función de este centro es juzgar, ¿sí? Como ya tiene emociones superiores, como habíamos hablado ahorita, que eran las de amar, las de servir, pues entonces juzga sin que emociones negativas
se metan de por medio, cosa que nosotros no podemos, porque ahí lo vimos en el ejemplo del noticiero, cómo nos llenamos de rabia, queremos hacer justicia propia porque juzgamos por unos hechos y que no conocemos, ¿sí? Simplemente desde lo que yo vi, desde lo que yo creo, desde lo que me pareció que dijo, entonces realmente no estamos siendo equitativos. Este centro nos permite medir efectos. ¿Cómo así que medir efectos? ¿Sí? O sea, cuando nosotros juzgamos a alguien, lo podemos ver en el colegio, por ejemplo, cuántas personas han perdido el interés por aprender inglés, ¿sí? Porque el profesor los juzgó, porque otros se burlaron, porque alguien le hizo los comentarios, no, usted sí no sirve para eso, no, usted sí es muy bruto, o se burló por su forma de pronunciar, ¿sí? Entonces vemos que definitivamente hubo ahí un bloqueo, ¿sí? Entonces, cuando la otra persona habló en su ignorancia, habló por burla, porque nos dejamos llevar de esos centros, no sabemos medir efectos y no sabemos el daño que le causamos a las personas en su momento. Cambio, cuando uno ya tiene estos centros equilibrados, funcionando bien, ha despertado el Kundalini, se puede conectar con estos centros superiores, tenemos esa sabiduría de poder medir efectos, ¿sí? De escuchar nuestra intuición, porque hay veces que algo nos dice, quédese callada, mejor no le diga nada. No dice, uno no entiende por qué, pero simplemente algo le dice a uno, déjelo, deje así, ¿sí? O sea, es por algo. Y después uno con el tiempo se da cuenta y uno dice, vea, menos mal, yo no dije nada. Ahí está, ¿sí? Entonces, simplemente es por algo en un futuro. Entonces, pudiendo tener acceso a este centro superior, pues nos va a permitir poder ver en ese futuro, ¿sí? Poder medir los efectos secundarios de lo que yo juzgue hoy en día. Vemos que el defecto que se mueve aquí es la gula. La gula la asociamos con lo que es la alimentación, como un exceso de comer. Pero la gula en sí es exceso de cualquier cosa, ¿sí? El exceso son excesos extremos, por ejemplo, el fanatismo, ¿sí? O sea, ya se pasó de una forma de pensar a un lado extremo, o el escéptico, ¿sí? O sea, no se queda aquí en la mitad, simplemente se va para los extremos. Igualmente, un comprador compulsivo, ¿sí? Entonces ya es gula por la compra, o sea, ya se mete en toda tarjeta de crédito que le ofrezcan, ya deben cada una de ellas, pero necesita seguir y como se sea, seguir comprando. Entonces ahí está ese defecto de la gula, ¿sí? Ahora tenemos el centro intelectual superior. Como ese nombre no lo dice, entonces ese centro intelectual superior, la función es saber. Aquí sí hay una verdadera sabiduría. Entonces en este centro vamos a recibir la sabiduría de nuestro Padre, ¿sí? Vemos, por ejemplo, son conocimientos que adquirimos de unas dimensiones superiores. Por eso podemos ver aquí en la imagen que nos habla de polividencia. ¿Qué es la polividencia? Es poder ver en dimensiones superiores. Seguramente hemos escuchado hablar a la gente que nos habla, hemos escuchado hablar de alguien que dice que puede ver espíritus, ¿sí? Y uno dice, o sea, está viendo en otra dimensión. Nicolás Tesla, por ejemplo, tenía la habilidad de ver en dimensiones superiores, ¿sí? Entonces no necesitaba entrar en estado de meditación ni de nada. Y justo la próxima conferencia vamos a hablar de las dimensiones. Entonces,
él simplemente en cualquier momento se sentaba en un parque y él bajaba esta sabiduría, o sea, simplemente podía él ver, y es donde dicen que él podía ver números y esquemas y todo eso, y que él no necesitaba en ese momento, porque él todo eso ya se le quedaba ahí grabado lo que vio, y simplemente ya llegaba a la parte de crear lo que había visto. Entonces, si conectamos y tenemos bien nuestros centros, pues igualmente podemos nosotros tener esta sabiduría. Este centro tiene como defecto la envidia. ¿Qué nos quiere decir aquí con la envidia y qué tiene que ver con el saber, con esa función? Que lo que yo no sé, pues yo no voy a sentir envidia, ¿cierto? Para yo tener envidia, pues debo de saber para poder entonces sentirla, ¿sí? Entonces, si yo no sé que fulanito se compró un carro, no siento envidia hasta que yo lo veo con el coche. Ay, tan bonito, qué rico. ¿Yo cuándo será que puedo? Sí, inmediatamente yo ya sé, pues me genera la envidia. Entonces, esos son los 7 centros energéticos. Ahora vamos a ver cómo funcionan estos centros, ¿sí? Entonces, todos los días, todas las noches, cuando nos quedamos dormidos, sale del cuerpo nuestro doble, el cuerpo astral, ¿sí? Y el cuerpo vital va a ser esta función. Como su nombre lo dice, cuerpo vital, pues viene de ese centro instintivo que es el que maneja toda la vitalidad del organismo, del cuerpo físico, ¿sí? Entonces, la persona se queda dormida y este centro instintivo es el que se encarga de abastecer al resto de los otros centros. Entonces él coge y carga, como hacemos en las noches que ponemos el celular a cargar. Igualmente, pues nos carga el centro motor, el centro intelectual, el centro emocional y el centro sexual, ¿sí? El centro sexual es el que más recibe energía, aparte de su energía, pues lo que sobre de la energía que genere, porque todos los cuerpos son diferentes, ¿sí? Entonces, no me pregunten qué cantidad hay para cada centro, porque cada uno de nosotros, y si estamos enfermos, si trasnochamos y todo eso, o sea, somos diferentes, ¿sí? Lo importante aquí es saber cómo funcionan estos centros, ¿sí? Entonces, nos levantamos y nos sentimos súper, pues estamos recargados de un montón de energía. Pero nuestros defectos, nuestras formas erróneas de ser empiezan a robarnos energía. Entonces nos levantamos súper llenos de energía, qué bien, otro día maravilloso. Y miro por la ventana y está lloviendo. Ya siento una emoción desagradable, ¿sí? ¿Y ahora qué me voy a poner? No, y con esta lluvia. Y empieza mi centro intelectual. Aquí. Empieza la mente, pero a desgastar el centro intelectual en pensar entonces qué me voy a poner, porque ya lo que me iba a poner está lloviendo, o sea, ya hay cambio de planes. Me empiezo a vestir y empiezo a gastar esa energía sexual, porque entonces empiezo a mirar si me queda bien esta ropa, si me luce bien, ¿no? Es, con esto yo me veo gordo, entonces pura energía sexual. En ese momento estoy mirando este cuerpo físico de una forma sexual, entonces empiezo a desgastar ese centro y acabándome de levantar, ¿sí? Y el centro motor se está desgastando pues con todas mis acciones. Quite esta camisa, póngase la otra, mirando la hora, mire la hora que es, corra, y ni siquiera me voy a alcanzar a planchar este pelo, salgo corriendo. Entonces simplemente ya me acabé de levantar y esos centros yo ya empecé a consumir esa energía, ¿sí? Entonces ellos empiezan a desgastar. ¿Qué pasa
cuando ya son las 4 o 5 de la tarde, yo no tengo información, yo no conozco acerca de estos centros y digamos que la persona le encanta el deporte, pero es que va por la mañana antes de ir al trabajo, sale a trotar. En la tarde cuando termina de trabajar se va para el gimnasio, ¿sí? Y si le queda tiempo, pues de vez en cuando se va para la piscina. Entonces, ese es aparte de lo que hace en el trabajo ese movimiento, pues el desgaste de este centro motor, ya a las 7 u 8 ese centro motor ya no tiene energía. Entonces, ¿el qué hace? Pedirle al centro sexual, que es el que más energía tiene, y ni siquiera le pide, o sea, simplemente tomarlo de ahí, roba a ese centro esa energía que es de él, porque esto es algo que el cuerpo hace mecánicamente, o sea, necesito energía y allá hay, de ahí tomo, ¿sí? Igualmente, entonces, si tengo un trabajo donde es mucho desgaste intelectual, estoy en el computador todo el día, ¿sí? Soy abogado, tengo que leer un montón de leyes, un montón de escritos, estar pendiente del correo electrónico, escuchando casos aquí, casos allá, compañeros entonces mi centro intelectual, es un desgaste energético. Entonces, igualmente, termina el día y yo ya he gastado esa energía que hay ahí. Igualmente en esa parte emocional, si me encantan las películas de miedo, ver telenovelas, si soy muy sensible para todo, entonces ese centro se desgasta rápidamente, ¿sí? Centro sexual, igualmente, si todo el día estoy por ahí volteándome a mirar, veo cosas que no son, me lo imagino, ¿sí? Entonces empiezo a desgastar cada uno de esos centros. Entonces termino el día y estos centros entonces ya están funcionando con la energía del centro sexual porque terminaron los de ellos. Ese poquito de energía sexual que tenía, pues se llega a la noche, llega a la casa, llega a la pareja y ¿qué pasa? Que en vez de, al no tener este conocimiento, porque no podemos juzgar, ¿cierto? En nuestra ignorancia, pues se tiene sexo. ¿Y qué pasa? Pues que hay fornicación, se derrama la energía sexual, o sea que ese centro queda completamente fuera también, ¿sí? Y ahí es donde termina como chupo de guardería, cada cual por a su lado de la cama y hasta mañana. O sea que hay un desgaste y desgaste y desgaste de nuestro propio cuerpo por no saber cómo utilizar nuestra energía. Entonces, sabiendo utilizar esa energía sexual, pues entonces ya por lo menos no la va a derramar, ¿sí? ¿Cómo vamos a mantener esos centros equilibrados para que durante el día yo ahorre energía? Pues entonces me voy a estar autoobservando todo el día, ¿sí? Que habrán momentos cuando uno empieza que se olvida de sí mismo, sí, es normal, sí, pero esto es algo que si yo lo empiezo a hacer todos los días juiciosamente, pues me voy a ir dando cuenta que esa observación cada día es mayor, sí, de que esa atención en el aquí y en el ahora ya después la puede seguir todo el tiempo, que ya es capaz de estar atendiendo un cliente, pero usted se está autoobservando cada uno de esos centros. Entonces, me voy a preguntar en este cuadro si cada una de las cosas que tengo aquí son correctas. Si este pensamiento que yo estoy teniendo es recto, o sea, es de mi conciencia, es un pensamiento justo de que lo tenga en el momento, realmente es útil y es verdadero. Entonces,